Pues vamos comenzando, ya son 9:05, ya dimos tiempo para que se conecten todos. Pues otra vez, bienvenidos a todos ustedes a este cafecito empresarial de CPD y Asociados, decía, en donde, bueno, pues como lo hemos comentado, nos encanta poder participar con ustedes, nuestros conocimientos y llevar con ustedes estas pláticas para la mejor toma de decisiones de sus empresas. Y obviamente también para que nosotros empecemos a conocerlos a ustedes y sepamos las necesidades de todos ustedes, de cómo los podemos apoyar. En esta ocasión, como nos toca en el tercer miércoles de cada mes, vamos a hablar del compliance empresarial, tema que hemos venido comentando ya en diversas ocasiones y creo que vamos paso por paso. Creo que ha sido como yo le llamo como un diplomado, porque hemos empezado desde el inicio, en esa parte de la introducción, y ahorita vamos a ir avanzando en todo cómo podemos tomar esta parte importante del riesgo, apenas esta palabra riesgo, ¿no? Que tanto estamos hablando ahora y que la van a empezar a escuchar muchísimo también por la cuestión de nuestra ley de prevención del lavado de dinero. Y ahora basta, bueno, ya ves que ya salen políticamente expuestos algunas personas y les quitan visas y todo lo demás. Pues es parte de todo un mecanismo político, es parte de un mecanismo de compliance, de riesgo. Y toda esta parte también es asociado a algunas otras situaciones en donde nosotros como empresas también tenemos que estar muy pendientes en toda esa parte, ¿no? Parece la palabra de KYC, que es Know Your Customer, conoce bien a tu cliente. Pues si estás con alguna gente políticamente expuesta, así que pues, tiene sus dudas, pues también hay que tener mucho cuidado si hacemos o no hacemos negocios, ¿no? Pero bueno, parte de este riesgo es lo que vamos a estar analizando también y todo esto que nos va a estar comentando. Y para ello tenemos, bueno, déjame presentar también, perdón, Pau. Hola, Pau, ¿cómo estás? Muchas gracias, bienvenida. Pau Cepeda también nos va a estar acompañando en esta ocasión también. Gracias. Creo que es importante que empecemos a estar interactuando mucho más en todos estos temas también con ustedes, ¿no? Gracias, Pau, bienvenida. Buenos días, gracias. Y bueno, y para que nos ponga en línea y para que nos enseñe todo lo que nos sabe enseñar y que nos regañe y nos diga, pues queremos a nuestra licenciada Alina Ardezo, nuestra estrella en toda esta parte de cuestiones de compliance, de riesgo, de todo. La verdad es que hemos aprendido todos los días, cada vez que yo escucho y platico con ellas, aprendo algo nuevo. Y te das cuenta de la necesidad también y de la gran mancuerna que pueden hacer lo que es el contador y el abogado. Somos verdaderamente una parte complementaria y esta es la idea, ¿no? También poder llevar a ustedes toda esta información. Bienvenida, mi querida Lynn. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Muy buen día. Bienvenidos todos. Y sin más preámbulo, pues vamos a empezar a retomar esta plática. El día de hoy vamos a continuar con la sesión que tuvimos hace un mes, justamente, respecto al tema de la evaluación de riesgos en una pyme y una MIPYME, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que yo, pequeño, mediano empresario, un startup, pueda empezar a hacer un proceso de evaluación de riesgos que me permita proteger a mi empresa y proteger mi patrimonio, sin tanta complejidad como lo mencioné en aquella sesión, un poco bajo el acrónimo suizo del KISS, Keep It Simple and Stupid, ¿no? Vamos a manejarlo lo más sencillo posible. Y la idea de esta sesión es precisamente compartir con ustedes algunas ideas realmente de cómo podemos empezar en este proceso de implementación de una evaluación de riesgos para esta protección y para este mecanismo, pues ya no nada más de supervivencia de las empresas, sino también de crecimiento. Reitero esta frase que no es mía, se la escuché a una ponente ya hace algún tiempo, casi un año, que me encanta. Los negocios tienen derecho a una vida propia sin empresarios que no tengan vida. Y parte de generar esta evaluación de riesgos consiste precisamente en tener la tranquilidad de que aquellas cuestiones que pueden poner en jaque mi operación están debidamente visualizadas y el riesgo está debidamente controlado. Como yo comentaba también, es importante que consideremos que no hay riesgo cero, no estamos exentos de tener riesgos. Hay dos tipos de riesgos que es académicamente lo que se considera que debemos tener
en el mapa, que son los riesgos inherentes. Y el riesgo inherente, básicamente, como la palabra lo intuye, pues es aquel riesgo que es propio del simplemente realizar la actividad. Es decir, si tenemos empleados, hay riesgos inherentes a tener empleados, como el que el empleado me deje el trabajo botado, como que haya riesgos de trabajo, como que tenga yo por añadidura situaciones con las autoridades IMSS, Infonavit, Fonacot, el propio SAT, con las que tenga yo que estar lidiando, y es propio de el ser patrón. Si no quieres tener esos riesgos, pues no seas patrón. Pero si vas a tener una empresa en donde vas a tener empleados, vas a tener colaboradores, pues obviamente hay riesgos asociados. Si tienes una fábrica, pues el que se descomponga una máquina, el que haya un accidente, todas estas cuestiones ejemplificativas de lo que es un riesgo propio que existe simplemente por el hecho de realizar la actividad empresarial a la que nos dedicamos. Y después, una vez que hemos pasado por un proceso de evaluación de riesgos y un proceso posteriormente de compliance, y en el que estamos implementando controles a través de reglas, procedimientos, manuales, supervisiones, etcétera, pues vamos a tener lo que es un riesgo residual. ¿Y cuál es el riesgo residual? Pues es ese que queda después de haber implementado los controles y haber evaluado la efectividad de dichos controles. En un mundo ideal, el riesgo residual que quisiéramos tener al último, pues es el humano, básicamente, ¿no? Si todo lo demás funcionara perfectamente, el riesgo residual que eventualmente seguiríamos teniendo, pues es el humano e idealmente, pues ese es al que aspiraríamos. Sin embargo, pues sabemos que eso no siempre es posible porque al final de cuentas hay condiciones que tampoco caen dentro del control necesario del empresario o de aquel que dirige una empresa. Hay amenazas externas y hay oportunidades también que son elementos que no están necesariamente en el control y que obviamente influyen o inciden en la presentación de contingencias que tenemos que atender. Entonces, la intención es que el empresario tenga bien claro en dónde está parado en todo este análisis que estamos realizando. Muchos de ustedes estarán familiarizados con el análisis FODA, y si no, brevemente se los platico, que es como de lo más básico de lo que podemos hablar, que ya hoy por hoy está no superado, pero digamos que mejorado, vamos a decirlo de esa palabra, pero en este principio de mantenerlo simple, pues siempre regresar a lo básico es útil. Y en ese sentido, el análisis FODA pues nos va a determinar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades o áreas de oportunidad, cuáles son las amenazas y cuáles son este, eh, las oportunidades que dependen de agentes externos, pero que también inciden en la empresa y que tenemos que tomar en consideración para una adecuada toma de decisiones, valga la redundancia. Entonces, en ese sentido y con esta introducción que acabo de hacer, que tiene que ver con lo que estuvimos viendo en la ocasión anterior. Todos aquellos que tengan el material, pues podrán hacer un repaso rápidamente. Em, Hoy vamos a ver estas herramientas, estos tips que podemos utilizar de manera muy simple, de verdad, eh, para implementar una evaluación de riesgos que nos dé visibilidad. Y eso siempre es importante y bienvenido. Entonces, vamos a pasar precisamente de este conocimiento teórico, de esta matriz que yo les platiqué la vez pasada, la vez anterior, respecto de que pues, se podía hacer en la jerga común se conoce como matriz de calor o mapa de calor, pero hay muchos mecanismos para evaluar riesgos. Este es el más conocido, es el más amigable, vamos a decirlo de alguna manera, pero hay muchas formas de medir los riesgos. Hay eh, esquemas cuantitativos, esquemas cualitativos, en fin, el chiste es que ustedes tengan la oportunidad de poder empezar a implementar este tipo de acciones de manera muy rápida para que puedan, estamos ya pues, en la segunda mitad del año, es un tiempo perfecto para empezar a implementar este tipo de cosas, para que el año que viene
puedan ya empezar desde un panorama completamente distinto, ¿no? Y entonces vamos a considerar que dentro de este plan de acción, pues habrá que implementar controles, habrá que implementar indicadores, y que todo esto suena como muy fancy, pero en realidad es simple. Una vez que entendemos cuál es el objetivo de esta herramienta, de esta práctica que vamos a llevar a cabo, el chiste es nada más empezar a socializarlo, empezar a hacer una cultura dentro de nuestra empresa, empezando por nosotros, directores de empresa, empezando por directores generales, por administradores únicos, representantes legales que normalmente en las pymes pues son los que llevan la batuta de la operación. Recordemos que estamos hablando en que en México el 95% o más, según datos del INEGI, pues son pymes y mipymes. Y en este rubro, incluso considerando grandes contribuyentes, estamos hablando de que tienen un corte familiar. Entonces, ya sea que tengan un consejo de administración o sean administradores únicos, normalmente la batuta la lleva o la familia, el consejo, el concilio familiar, o la lleva el director general, que normalmente es el socio mayoritario. Entonces, vamos a empezar en este sentido, pues a platicar cómo podemos generar una matriz mínima viable. Aquí es importante también que yo les comente que tampoco tenemos que utilizar sistema, que yo soy firme defensora de la sistematización, o sea, de utilizar el software, la tecnología a favor de las empresas, pero no siempre tenemos la capacidad económica o de flujo, particularmente, por ejemplo, en este momento tan complicado de la economía, para poder decir, bueno, voy a invertir en un ERP o voy a invertir en un programa de evaluación de riesgos. Con un Excel podemos empezar a generar una matriz muy simple, pero que nos dé visibilidad. Y si estos spots que estoy ahí reflejando los tradujéramos a una columna de Excel, pues tendríamos una columna en donde vamos a poner el proceso. Nosotros, desde esta perspectiva, desde esta lluvia de ideas que podemos llevar a cabo con nuestro eh, equipo directo de reporteo, nuestros gerentes, nuestros coordinadores en una pyme. Y si no nosotros mismos, a lo mejor nosotros somos dueños de prácticamente todos los procesos, ¿no? Pero habrá cosas que le correspondan al contador, habrá cosas que le correspondan a nuestro administrador o nuestra administradora, que normalmente podamos tener contemplados, o incluso para una startup, para iniciar un negocio, esto es súper útil. ¿Por qué? Porque así podemos también empezar a dimensionar qué tan conveniente o qué tan inconveniente puede ser empezar un negocio en determinadas condiciones. Oye, Entonces, Al, sí, déjame te adelante. Y interrumpo. no, 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 por favor. De Creo hecho, que te iba a dar aquí la palabra. sí, el tema del equipo creo que es súper relevante porque dices, bueno, el director general normalmente es quien toma la batuta y quien conoce las entrañas del negocio, Sí, pero sobre todo quien va a determinar la aversión al riesgo que quiere tomar, ¿no? Qué va a priorizar y cómo va a entrarle a estas prevenciones o reacciones de lo que vaya encontrando. Pero sí es cierto que nuestro equipo, el contador, el administrador, el director de operaciones, tienen un know-how mucho más a detalle de lo que realmente nos duele en el día a día, ¿no? Y que no podemos ignorar que y tratar eh, de pretender que tenemos, aunque a veces duela decir cómo alguien va a saber algo de mi empresa que yo no, pero es cierto, y qué bueno porque para eso están esas personas en esos puestos de liderazgo y de especialización, porque si no, pues no tendríamos colaboradores en las empresas, ¿no? Y qué importante es involucrarlos para detectar más riesgo, pero también para hacerlos parte de los planes y de claro. seguimiento. Fíjate que una gran problemática que tienen nuestros directos, o sea, tenemos todos, ¿eh? O sea, todos adolecemos de este problema en algún momento de nuestra vida empresarial. Acordémonos que hay un proceso de madurez de las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú eres el socio mayoritario y eres el director general, pues obviamente tu principal preocupación radica en qué? Pues en que las cosas se hagan bien, porque si no el negocio se va al carambas, ¿no? Ujú. Pero ¿qué pasa?
que el director general piensa que la única persona que sabe hacer bien las cosas es él. Ujú. Y no somos humanos orquesta. No estamos Exactamente. obligados a saberlo todo de todo, ¿no? Ujú. Entonces, a lo mejor yo soy un excelente ingeniero y tengo unas ideas creativas padrísimas y soy visionario, o soy un desarrollador de software y soy visionario y veo unas estructuras y unos ambientes increíbles, pero no tengo idea de administración de empresas. Soy Claro. muy buen vendedor y soy Ujú. buenísimo para la venta y la relación pública y soy el que está trayendo el negocio, pero no necesariamente yo sé gestionar ese negocio, no necesariamente sé eh, cuáles son los riesgos fiscales de ciertas operaciones, no necesariamente sé cuáles son los riesgos laborales. En fin, hay un montón de factores que inciden. ¿Y qué es lo que pasa? Que no sabemos delegar, ¿no? Entonces, una parte bien importante, retomando el tema que lo vamos a ver también un poquito más adelante en la presentación, es hacer una selección adecuada del personal que queremos, Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto nos vamos con el personal más barato, con el que nos cobra menos Ujú. y sale más caro, porque al final del día esa persona no me da el resultado, la tengo que dejar ir o la tengo que despedir o terminar en un año y tengo otra vez la curva de aprendizaje, la indemnización, o sea, todos esos gastos acumulados que efectivamente no vemos desde el principio. Entonces, al principio a lo mejor, o incluso durante la propia operación, estamos buscando siempre optimizar los recursos y se vale, y es claramente que así lo vamos a hacer, pero tenemos que ver dónde es válido optimizar esos recursos, dónde lo puedo hacer. Ujú. Ujú. Entonces, si yo soy un buenazo para las ventas, si yo soy un buenazo para la relación pública, para traer el negocio, para tal, o soy muy bueno administrando mi empresa, pero no soy bueno vendiendo. Claro. ¿No? Entonces Ujú. contrata a alguien que sí lo sea y que se vuelva un negocio atractivo también para él, porque desde el principio empiezas a generar identidad hacia la empresa, empiezas a generar este compromiso, esta afiliación de tus empleados hacia la empresa, que yo siempre he creído que, con todo el respeto, esto de decir somos la familia y X, Y, Z, em, lo usamos de manera trillada. Ciertamente entiendo que el concepto deviene de que pues pasamos más tiempo a veces con los compañeros de trabajo que con la propia familia y luego la empresa se vuelve la propia familia, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que la empresa es una empresa y es fría y estamos en los resultados. Qué padrísimo, y eso es también una cuestión bien importante, que tengamos una cultura y un clima laboral adecuado, que seamos un great place to work eventualmente, o que tengamos algún tipo de reconocimiento en ese sentido, aunque no sea institucional, pero que nuestros propios trabajadores sean felices trabajando en la empresa. Está padrísimo eso. Pero en última instancia, la empresa está creada ¿para qué? Para lucrar, para obtener un beneficio. Entonces, yo puedo querer mucho a Panchito Pérez. Es la onda, me cae perfecto, tipazo, todo el mundo lo quiere, pero es un inepto. Ujú. Pues qué pena, pero Panchito Pérez se tiene que ir. Sí. ¿Sí me explicó? Sí, Por sí, sí. mucho que yo quiera a Panchito Pérez. Y eso no lo puedes hacer con tus hermanos, ¿va? O sea, los hermanos siempre van a ser los hermanos. Sí, sí, claro, claro. Entonces, o con la mamá o con el papá. Ese es el tema. Entonces, creo que aquí lo importante es ver que sí se pueden hacer cosas muy simples para Ujú. ir optimizando esto y que en la medida que vayamos aplicando esto, de verdad vamos a empezar a ver que tenemos una mejor aplicación de nuestros recursos y por lo tanto vamos a tener un mejor flujo y vamos a tener mejores condiciones competitivas. Dirán lo que quieran, pero así es. Sí. ¿No? Ujú. Entonces, retomando, pues si nosotros tuviéramos una tablita de Excel, pues cada una de estas situaciones sería una columna y ahí, súper sencillo. Proceso, compras, proceso, ventas, lo podemos hacer desde lo más general, ¿no? Hasta lo más particular, dependiendo aquellas cuestiones que nosotros tenemos identificado o que en esta lluvia de ideas con nuestro equipo más cercano podemos tener identificado. ¿Cuál es el riesgo que estamos percibiendo? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la consecuencia?
¿no? ¿Qué obligación nos puede generar? Sanciones, etcétera, también ahí que debamos tener evaluadas. La probabilidad de ocurrencia, normalmente, para que tengan una idea, la probabilidad y el impacto a estos son dos factores cuantitativos que normalmente podemos eh, graduar de una cuestión de un 1 a 9 para tener una escala donde a lo mejor uno es lo menos probable con el menor impacto posible y 9 estamos en una crisis mundial, ¿no? Y eso nos va a dar precisamente ciertos rangos. El control que debemos aplicar, qué esperamos que quede como riesgo residual. Por eso hice la explicación previa de la diferencia entre inherente y residual. Es decir, después de que yo aplico el control, después de que yo aplico, por ejemplo, en compras, el tener tres cotizaciones, el que haya una evaluación, el que me tengan una presentación, el que tenga el producto más adecuado, etcétera, etcétera, aunque el costo sea mayor. Después de que yo aplico políticas, procedimientos, etcétera, ¿cuál es el riesgo residual que queda? Oye, que haya una colusión entre el comprador y el proveedor, o sea, todos ese tipo de cuestiones también son susceptibles de ciertos controles. Entonces, tenemos que ver de qué manera minimizamos ciertos impactos que nos pueden causar una problemática importante, ¿no? El dueño, pues en este caso es el responsable del área o quien va verdaderamente a implementar los controles y va a supervisar y evaluar que efectivamente tengan un resultado y las fechas de revisión, ¿no? Entonces, como Que les ahí pongo, al me claro, atrevería a decir que tal vez el dueño o tal vez no, o tal vez el líder ujú, de una matriz, o sea, una persona específicamente designada a dar seguimiento a todas estas acciones, ¿no? A todas este seguimiento, porque como dices, luego el dueño, pues, es el buenazo para la venta y es el buenazo para estar afuera y, pues, zapatero a tus zapatos, ¿no? Y tal vez no es tu fuerte este tema del seguimiento y entonces hay veces donde sí puede significar un costo o no, puede ser una persona interna, tal vez una persona que se encargue de los proyectos, un tema operativo, o puedes separar la matriz dependiendo los temas para que tenga un pulso esta matriz, ¿no? Y que no sea de que, uy, es mitad de semestre, vamos a revisar cómo vamos con eso. de hecho, y lo vamos a ver un poquito más adelante en la presentación, también hay muchas, formas para administrar los proyectos, ¿no? Entendiendo que implementar una evaluación de riesgo, pues de inicio, también es un proyecto. Y las recomendaciones prácticas, que sean prácticas, que no sean precisamente eh, juntas Sí. maratónicas de 3 horas o... No, no, no. Hay inclusive por ahí algunos de ustedes, no sé, conocerán, hay un método que se puso muy de moda hace un par de años, muy bueno para ciertos proyectos que se llama Scrum Ujú. y que es simplemente todas las áreas se reúnen en junta general, Ajá. 5 minutos al día para revisar cómo van en sus procesos. Ese es un método, ¿no? Hay otros. O sea, yo doy Sí, sí. ejemplos, pero al final del día, pues son las formas en las que podemos ir administrando, porque tienes realidad. Pero aquí en este caso, Pau, sí, el dueño, en este caso, es quien va a implementar, o sea, quien es dueño del riesgo. ¿Sí me explico? En este caso, Ok. por ejemplo, si compras depende de finanzas, pues el dueño es el gerente de finanzas o el coordinador de compras, ¿me comprendes? Aquí sí, Ujú. ¿quién tiene la obligación de monitorear este Ya. riesgo? Sí, porque es el que de alguna manera me va a ayudar a implementar los controles y que esto se reduzca. Ok. Como lo digo ahí, lo importante no es la estética, ¿no? Es que Ujú. cada riesgo tenga dueño. Ok. Ya. Hay evidencia, porque ojalá alguno de nuestros participantes me comente sobre también otra de las máximas que siempre digo. Hay evidencia, ¿por qué? Porque lo que no se documenta no existe, ¿no? Sí. Y entonces también, pues esto nos va a apoyar en la toma de decisiones. Y entonces, para nosotros, la escala debe de traducir su impacto en dinero.
y en continuidad de operación. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque de pronto muchos de nosotros nos estamos enfrentando a tener que defendernos de multas, defendernos de créditos, defendernos de, ¿no? Cuando lo pudimos haber evitado. Claro, Y la multa, me voy muy, por ejemplo, a cuestiones muy básicas, desde multas de tránsito, vamos a suponer si tengo repartidores, cosas por el estilo, en donde dices, oye, es que el flujo de la empresa se me va a pagar multas o se me van a estar pagando gestorías para que me levanten XYZ. Y esos flujos, esas son salidas de dinero que la empresa no debería tener que perder porque es dinero que deja de invertir en la producción o en el crecimiento o en las actualizaciones. Entonces, ojo. Y los criterios de calificación pues deben ser muy sencillos. Bajo, riesgos bajos, ¿o no? O sea, esto se traducirá en las probabilidades y el impacto. De baja probabilidad o de bajo impacto, relevante cuando tiene ya un impacto o una probabilidad media, y crítico cuando verdaderamente puede, o sea, compromete la continuidad y hay sanciones significativas, ¿no? claro. Entonces, si ves, lo podemos ir manejando muy sencillo. Ujú, A ujú, ver, ahí no sé por qué ya no me avanza. Ahí está. Un catálogo de base como para que tenga, ¿y por dónde empiezo? ¿No? Las matrices las podemos hacer por proceso, por área, por departamento, podemos tomar varios criterios, pero un catálogo de base riesgos, por ejemplo, para una pyme, como un checklist, no es sustituto de diagnóstico, ¿no? Pero miren, ahí, por ejemplo, corporativo, ¿cómo están mis cuestiones corporativas? ¿Las tengo al día? ¿Tengo mis actas al día? ¿Tengo mis asambleas, mis libros sociales, mis títulos accionarios? ¿Están dados mis avisos en el sistema de la Secretaría de Economía, sí o no, ¿no? Tengo mis marcas registradas. Una cosa que omiten muchos de los negocios de pronto es registrar sus marcas y ahí le pierden un montón de contenido y de beneficios, ¿no? Sus intangibles, cómo los están manejando, etcétera. Fiscales, ¿no? ¿Cómo está mi departamento de contabilidad implementando mi 5A del Código Fiscal y estamos manejando el tema de la razón de negocio, la sustancia económica, cómo estoy em, justificando verdaderamente que hago las entregas, que doy las capacitaciones, que entrego el servicio, ¿no? Para que eso de alguna manera pueda ser materia probatoria. Estoy como localizado o no o como no localizado en Hacienda. O sea, detallitos de ese tipo que también terminan siendo de pronto un problema que se vuelve una bola de nieve. La parte laboral, PLD, datos, por ejemplo, tengo mi aviso de privacidad publicado, lo tengo exhibido en la entrada de mi negocio o de mis oficinas, cómo manejo la seguridad de la información, qué resguardo hago documental, y digital. Por ejemplo, mi recomendación también a los clientes siempre es, tenla por igual, ten un respaldo digital y ten un respaldo físico, porque me ha tocado en dos ocasiones, uno por una inundación y otro por incendio, en donde toda la documentación, los equipos de cómputo se pierden, etcétera, y no había un respaldo en la nube o en un servidor del que de pronto se pudieran bajar la información y no tienes una idea la problemática que eso representa, ¿no? Dos veces me pasó con dos clientes, terrible, ¿no? Terrible, terrible reconstruir la historia de las empresas. TI, financiero, por ejemplo, pues claramente mis terceros proveedores, de entrada, desde el hecho de que no estén en un tema de 69B, presuntos, que no me vayan a ocasionar problemas del artículo 49, que no tengan, en fin, ¿no? Y la propia familia, ¿cómo voy, este patrimonio que estoy construyendo, que estoy trabajando, lo voy a manejar un tiempo, y luego lo vendo, lo quiero como un patrimonio generacional, en fin, todas esas preguntas que son importantes precisamente para que, y hago la misma recomendación siempre,
Quienes no la han visto, véanla, la serie de Succession en HBO. Eso es un claro ejemplo del tema, los problemas de sucesión y conflicto patrimonial en las familias y de verdad en donde las comidas familiares terminan siendo consejos de asamblea, ¿no? Claro. Asambleas de consejo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Oye, Al, antes de que te Dígame. vayas de esta, Ajá, eh, me a ver, regreso. regresa. Bueno, X. Algo curioso es que muchas veces cuando analizamos todos estos rubros, áreas, aspectos de nuestra empresa, es que estos temas se han vuelto riesgos porque no los habíamos visto antes, ¿no? No me había yo cuestionado si tenía el aviso de privacidad pegado, si tenía la NOM, el cumplimiento de la NOM, de las comisiones, todas estas cosas que empieza a mencionar, me surge la duda de decir, es que, ¿cómo voy a cuestionar lo que no sé que existe? ¿No? O sea, ¿cómo yo, que no soy una experta fiscal, voy a saber que tengo riesgo al no estar registrada en ciertos ámbitos que no tengo idea que tengo que estar registrada? Por ¿No? eso O nuestros sea, cafecitos empresariales, para que te vayas exacto, dando idea. justo ahí va ese punto, ¿no? Que es la importancia de tener, pues, pues, ciertas consultorías o alguien que desde afuera te pueda decir, ojo, en la parte corporativa te falta esto para cerrar la pinza, en la parte financiera pues no quites el dedo de acá. Y cada quien decide, ¿no? O sea, no porque alguien te lo diga significa que tienes que enfocarte en todo eso, pero sí, por ejemplo, TI, ¿no? Que dudo que muchos de aquí seamos expertos en TI. Y es así como yo, y aquí en CIA lo que hacemos es contratar a un experto en TI, que es quien me provee de ese servicio y decirle, tú me tienes que decir cuáles son los riesgos que tú ves para que yo entonces decida si actúo de manera preventiva, si voy a invertir en este respaldo tanto o ¿Y si qué ni tengo modo me que aviento este riesgo. evitar? ¿No? ¿Y qué tengo Exacto. que implementar como controles internos para evitar que sucedan cosas? Porque no suceden. O sea, Pero tú dime porque tú eres el experto, si no yo qué voy a saber que mi nueva inteligencia artificial está vulnerando la privacidad de la. ¿Tú qué vas a saber? sí. ¿Ya sabes? O el tema simplemente que de pronto, eh, es que esta es la parte más sencilla. Hay tantas formas en donde los hackers hacen phishing y hacen Ujú, ujú. este tipo de cuestiones. Entonces, ya, por ejemplo, los correos de instituciones gubernamentales, deja tú que de entrada las hackean un día sí y al otro también, ¿no? Justo hace 2 días hackearon la plataforma de Conocer de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, deja tú que las hackean directamente, sino que ya los correos están elaborados con unos sitios que son tan idénticos a como la autoridad maneja sus Claro. correos institucionales, que la propia, por ejemplo, la propia autoridad tiene una página en donde te dice, estos son los correos fake de los que llega solicitud de información para Hacienda, ¿no? Y entonces de pronto, si tu gente no tiene como esta cuestión, aquí la antena prendida en el sentido de que ya tuvo capacitación, ya se le dijo, oye, ¿cuáles son tus mecanismos de prevención? ¿Cómo tienes que tomar ciertos correos? ¿Cómo puedes verificar que los dominios sean verdaderamente institucionales o no? Y le das clic y valiste, ¿no? Pepino, Sí, 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 ¿no? sí. Y es ahí Entonces, donde necesitamos la capacitación del experto, es decir, ¿qué es el detalle mínimo donde me tengo que fijar? Porque yo nada más me fijo que diga conocer. Tácatelas. exacto, ¿No? O ¿no? sea, sí. Y luego ni sabes, o sea, te digo, por ejemplo, luego ponen estos de conocer.gov.algo.mx y tú dices, ah, pues se ve legítimo, ¿no? Órale, y le das. Esos Ujú, son el tipo de cosas, efectivamente, ¿no? justo, Entonces, justo. em, pues como lo comentamos, uno no está obligado a saberlo todo de todo. Hay que preguntar a quien sí sabe, échame una manita, ¿no? Por Sí. eso este tipo de, o sea, por eso a mí me gusta tanto bajarlo como aterrizarlo a las cuestiones más prácticas, menos teóricas, porque se oye muy bonito, pero el tema es, ¿y cómo le hago? ¿No? O sea, no es tan complicado tampoco, y tampoco es
es que me va a costar una millonada, ¿no? No, tampoco, ¿no? Esto es también modular, es un traje a la medida, vamos poco a Exacto, poco, hagamos primero exacto. una cosa y de ahí ya a lo mejor tú también entiendes para dónde tienes que caminar en otras cosas. En fin, se pueden hacer muchísimas cosas. Totalmente. Y todas las empresas están en diferentes momentos donde tal vez tú les dirías, mira, observando todo lo demás, sí hay riesgos, pero ahorita estás en una sucesión familiar que está a punto de salirse de control. Entonces hay que meterla aquí, ¿no? Y entonces, como dices, no todo es todo al mismo tiempo, pero sí es considerar que hay que revisar ¿Cuántas todos son los mis áreas cajones. críticas? Por eso hay que Sí, hacer la evaluación de riesgo, porque a lo mejor exacto. yo me estoy enfocando en que quiero crecer el departamento de ventas y no me estoy dando cuenta que tengo un área crítica, un punto crítico en el área de cobranza y que además tengo un problema de fraude, Total. ¿no? Sí. Va. Así es, pues vamos para adelante. Entonces, ya le di para atrás. Este es el mapa de calor que les comentaba. Así es como se ve cuando yo empiezo a asignar estas medidas cuantitativas a la probabilidad de ocurrencia y al impacto, ¿no? Y así, esto lo podemos generar en una tabla de Excel. O sea, es con que se agarran a su chavo de IT o precisamente a su proveedor de IT y que le dice, oye, ayúdame a traducir estas dos columnas en una, si no le sé, ¿no? Ujú. Incluso habrá tutoriales seguramente en YouTube en donde dices, ok, ¿cómo hago un mapa de calor desde una tabla de Excel? Así la Justo. haces, ¿no? Ahí está. Y esto nos va a ir ubicando precisamente en qué áreas están verdaderamente de cuidado y qué áreas son importantes, pero están funcionando bien, ¿no? La prioridad final, en última instancia, pues la va a determinar quién, pues el director general, que es el que está poniendo, o sea, y el socio, los socios, que son los que están poniendo en riesgo su capital, ¿no? Y entonces ellos determinarán si efectivamente habrá que ajustarlo por cliente, por autoridades, lo que fuera. ¿De acuerdo? Flujos de Ujú. efectivo, porque mi negocio es por temporadas. ¿Qué pasa? ¿No? Sí. Priorizaciones. Miren, por eso, o sea, la idea era precisamente hacerlo práctico, ¿no? Un top 10. ¿Qué lee la dirección? O sea, si yo soy un gerente o un administrador muy comprometido y quiero precisamente, o sea, si mi negocio es chiquito, pero mi patrón, o sea, yo estoy comprometido, o el propio director, que de pronto tengan que rendir sus informes operativos y financieros a sus demás socios, ahí está. En la matriz completa es técnica, pero este top 10 es un instrumento de decisión. Aquí yo le voy a mostrar la dirección general, cuál es por nivel de riesgo crítico, alto, medio o bajo, cuáles son los riesgos que ya identifiqué. No tienen que ser 40 riesgos, por favor. Ujú. Limitémonos a 10. Y de verdad esos días van a ser, o sea, esto nos va a llevar a un nivel de especialización posteriormente en cuanto empecemos a agarrarle la onda a esto, orgánicamente. Pero no esperemos hacer una matriz con 60 ítems hacia abajo porque ni las vamos a trabajar. Concentrémonos en de 5 a 10 puntos críticos que verdaderamente identifiquemos que son lo que le está pegando al crecimiento y a la operación. Y aquí la dirección tendrá que tomar tres posturas diferentes, o cuatro, ¿no? En este caso. Acepto el riesgo, ese es el apetito de riesgo, es decir, por ejemplo, oye, tengo que abrir ya el local de expendio de bebida, pero está en trámite mi autorización para vender alcohol. ¿Qué hago? Es que me urge, si no abro, voy a tener ciertos problemas. Pues nos hacemos, nos tragamos la multa en caso de, pues nos las tragamos, ¿no? Ese es mi apetito de riesgo. Eso es lo que yo estoy dispuesto a asumir en caso de que la contingencia o el riesgo que estoy evaluando suceda. La mitigación, ¿cómo mitigo un riesgo? Implementando controles, por ejemplo. Yo tengo muchas broncas con el área de compras por compras
de cuates, fraudulentas, que no son las que mejor, pues, ¿qué decisiones voy a tomar? Oye, pues cambio al de compras, implemento controles, bla, 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 ¿no? Esa es la mitigación. Estoy implementando controles para nada más quedarme con los riesgos residuales. Y la transferencia es contrato un seguro, dejo una garantía, ¿no? Que en caso de ocurrencia de, oye, pues daños a terceros o bla, 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 pues ahí está. O evito el riesgo, no le entro al negocio, no lo voy a hacer. Es así. Pero esas son las decisiones que la dirección tiene que tomar con base en qué, pues en esta listita, ¿no? De decir, oye, ¿qué pasa con esto? ¿No? Ujú. Ahora vamos a ver cómo se diseñan los controles, porque aquí la línea es que un buen control debe ser barato, claro y verificable. Punto. ¿No? Volvemos al punto. No se trata de que sea una cuestión así súper elaboradísima, ¿no? Podemos hacer algo muy pragmático para la empresa. Políticas breves, no tienen que ser tratados jurídicos, comerciales, de logística, no. Políticas breves que observen los puntos que para mí es más importante de la operación tener controlado. Formatos que me den información, dobles verificaciones, cuestiones por el estilo. ¿Quiénes van a aprobar? ¿Cómo voy a separar la solicitud de la autorización y el pago? Es decir, ¿cómo voy a establecer estos checks, ¿no? De dobles autorizaciones, este tipo de cuestiones. Los registros, ¿cómo voy a conservar esos registros? ¿Cómo debo llevarlos? ¿Los voy a revisar mensualmente, trimestralmente? ¿No? ¿Cómo voy a poder evaluar que hay alguna discrepancia o se perdió la trazabilidad en ciertos documentos o en ciertas operaciones? Esto va de la mano con la revisión y los escalamientos, ¿no? ¿A quién le voy a reportar en caso de que yo me entere de que hay un fraude o que sucedió X, Y, Z? Y esto es un proceso que verdaderamente se puede hacer de manera muy sencilla en tiempo y costo. Y es bien importante que lo tomemos en cuenta. Controles mínimos por frente legal. ¿Qué es lo mínimo que mi pyme y mi MIPYME deben tener contemplado? Aunque el modelo obviamente se va a adaptar al negocio societario. ¿Tengo mis aspectos societarios al día? ¿Sí o no? Esta es otra gran bronca de todos los empresarios. Constituyen la empresa y no vuelven a hacer una asamblea. No hacen los libros, no tienen las acciones y dan los avisos a Secretaría de Hacienda. Y eso es estar en falla jurídica que tiene implicaciones no solamente en temas de protección jurídica de la empresa y del patrimonio, sino también ante la autoridad. El que no dé mis avisos, por ejemplo, en la Secretaría de Economía, sí tiene un efecto fiscal. A lo mejor de inmediato no se traduce en una multa, no se va a traducir en una sanción de carácter económico, pero sí establece una presunción de inexistencia de operaciones, por ejemplo. Entonces, eh, este es un muy buen tiempo, es su segundo semestre del año, como para que vayan proyectando, oye, dentro del presupuesto del año que viene voy a apartar una partida para regularizar mi situación societaria, para pagar los gastos notariales y de asesoría jurídica para que se regularicen mis libros y para que se lleve a cabo toda mi regularización en materia de avisos en economía. Ahí lo tengo que tener, ¿no? Es un apartadito. Es un muy buen tiempo para que lo vayan evaluando. La parte fiscal, la parte laboral, la parte de datos y la parte de pelea. Ujú. Estas son digamos que las áreas en donde nosotros detectamos que hay un mayor riesgo por el tema de las multas y las auditorías a las que nos podamos hacer sujetos, Pau, ¿no? Entonces, el Claro. PLD, pues hoy últimamente vemos que decimos, bueno, es que yo no soy actividad vulnerable. No estén tan confiados, porque a partir precisamente de las reformas en materia de PLD, en realidad todos estamos sujetos a esta ley y hay
disposiciones que tenemos que observar, como por ejemplo el tema de beneficiario controlador, que se replica en materia fiscal también. O sea, el tema de KYC y de conocimiento del cliente ya tiene un impacto en materia fiscal, porque es parte de la materialidad de las operaciones. Entonces, no nos confiemos con que, pues, con tener las facturas y el contrato ya compruebo la existencia de la operación. No es así. Ya no es así. Y nos colocamos, nos damos un tiro en el pie, quedándonos nada más con la idea de que el contrato y el CFDI amparan que sí existió la operación y con unos correos adicionales de intercambio y con... No, señores. Si yo no tengo los expedientes de mis proveedores y de mis clientes debidamente integrados, si yo no identifiqué si estoy trabajando o no con personas políticamente expuestas, si yo no identifico debidamente a los beneficiarios reales o propietarios y a los finales, voy a tener un tema, ¿ok? Entonces no es como que, ah, pues es que si yo no realizo una actividad vulnerable no estoy sujeta a la ley. Sí estás. Nada más lo que pasa es que no lo sabías, ¿no? Y acuérdense que en México el desconocimiento de la ley no exime de su... Máximo. Exactamente. Política de integridad para una versión pyme. Ya lo he platicado también en muchas otras sesiones, Pau. Precisamente en este tema que comentaste hace unos minutos respecto a la situación de recursos humanos y de contratar al personal idóneo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 25 nos establece un catálogo en el cual para determinar el nivel de responsabilidad de las personas morales, que recordemos que las personas morales ya son sujetas de responsabilidad penal como personas morales y ya son sujetas desde hace varios años, ¿ok? El tema es que la ley nos dice que para determinar el nivel de responsabilidad de las empresas, como mínimo, la autoridad va a revisar si tenemos un programa de integridad. Ok. Y este programa de integridad consiste de varios pasos que estoy ahí enlistando de manera muy breve y que digamos que es lo mínimo, documental. Manual de organización, ¿no? ¿Y cuál es el manual de organización? Bueno, ahí en el manual de organización, así mínimo, mínimo, debo tener mi organigrama, ¿no? Y mis descripciones de puestos, por ejemplo. Y en mis descripciones de puestos que debo tener, pues mis KPIs, que son los KPIs, los indicadores mínimos de adecuación a un puesto. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer mi contador y cómo lo voy a evaluar? ¿No? Un código de conducta que normalmente denominamos código de ética, pero en realidad es un código de conducta, porque aquí lo que yo le voy a establecer al empleado es cómo espero que se comporte. ¿Ok? Ujú, ujú. Sistemas de control y auditoría. No está de más que eventualmente, una vez al año, nos hagamos un due diligence, nos hagamos estas cuestiones como de autoauditarnos en esto que tú dices, está revisando de manera continua cómo vamos. Los canales de denuncia, este es un punto fundamental, fundamental, siempre descuidado por todas las empresas, muchas de las cuales ni siquiera tienen un canal de denuncia. Hay muchas formas de implementar canales de denuncia muy simples y el canal de denuncia no solamente es un sistema de cumplimiento de ley, es un semillero de información Sí. importantísima para el Ujú, empresario, porque todo el mundo que esté inconforme con algo de la empresa lo va a denunciar. Y entonces ahí el empresario, en este desconocimiento que tú comentas, vas a ver, yo no sabía que en mi empresa acosaban sexualmente. O ujú, yo no sabía que en mi empresa pedían mordida para asignar ciertos contratos. O yo no sabía que, surprise, ujú, ¿no? Y entonces la consecuencia de no atender estas denuncias puede ser muy relevante para la empresa. Desde convertirse en cómplice de un delito hasta tener pérdidas económicas importantes por no poner controles adecuados en ciertas áreas en donde el dinero, ¿no? Hay un riesgo reputacional que también dejamos muy de lado y que es bien importante. A la gente no le gusta trabajar con empresas
donde los empleados tienen cotos de poder indebido, ¿no? En este sentido de le hace, oye, pues me das para que te asigne, ¿no? Claro. El número de contratos que yo te asigne, me das un porcentaje, este, o me pagas unas vacaciones, o no sé. A las empresas no les gusta trabajar o a los clientes no les gusta trabajar con empresas que estén teniendo problemas de congelamiento de cuentas, de suspensión de sellos. Esas cosas nos pasan operativamente, no necesariamente porque estemos verdaderamente operando mal. A veces hay contingencias en donde la autoridad es intransigente, muchas de ellas, pero dan mala imagen. ¿Por qué? Porque eso implica que no tuviste el cuidado necesario de evitar llegar a una cancelación de sellos, que no impusiste previamente los controles que pudiste haber puesto para evitar llegar a una cancelación de sellos. Y es muy diferente que tú le digas a un cliente, ay, es que ya sabes, la autoridad es intransigente y me cancelaron los sellos, brother, pero yo ya lo estoy resolviendo y, ¿no? A que tú digas, Ajá, mira, tengo este problema, eh, este es mi protocolo de cuidado, estas fueron las situaciones que se presentaron, efectivamente tuve una cancelación de sellos que nosotros estimamos intransigente por parte de la autoridad y estamos solucionando, ¿no? Es muy diferente. Muy, muy diferente. total. El tema de la capacitación. La capacitación hoy por hoy no es nada más le doy capacitación. Hay cosas que debemos socializar y el concepto de socialización es muy profundo. No es nada más te digo que hay, es cómo hago que mi gente viva verdaderamente dentro de eso que estoy capacitando, ¿no? Que lo aplique, que lo viva, que no sea letra muerta, que no se quede en un manual ahí que se va a empolvar nada más, ¿no? La parte de la selección, reclutamiento, el contratar verdaderamente al personal idóneo para que haya una integridad, o sea, que garantice la integridad dentro de la compañía, las sanciones y la transparencia. Entonces, como puedes ver, pues, si Sí. hacemos ciertas cositas en todas las áreas, podemos empezar a trabajar de manera interesante al interior de la empresa. Y ojo ¿Qué que no pasa? todas tienen que, perdón que te interrumpa así, Sí, no, no todas tienen un costo monetario de necesario, acuerdo. ¿me entiendes? Porque muchas veces es como, no, 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 es que ahorita no tengo para estar gastando en eso. Ojo, mucho ya lo tienes adentro, ya tienes Y los lo puedes hacer recursos in-house. activos, exacto, lo puedes hacer in-house. Hay cositas que sí, tal vez requieres de la expertise de alguien más, son mínimas, porque el experto eres tú. Y ya tienes un área de recursos humanos, y ya tienes un administrador, y es poner candados, y es crear documentos con las personas expertas que ya tienes adentro. ¿No? Hay veces que no quieres crear un código de conducta, apégate a un código de conducta de los ya existentes de instituciones más grandes, pero hazlo público, transparente, No, y comunícalo. tropicalízalo, ¿no? Porque Exacto, también claro. el copy-paste tampoco es una cuestión que nosotros recomendemos. ¿Por No, qué? me Porque, refiero a decir, estamos claro, alineados al código de sí, conducta no, 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 del Colegio de completamente. Contadores, ¿no? O sea, No más cuidado sí, con apegarnos al pie de la letra, porque luego sí, sí, resulta sí, que el código de conducta habla de comités, habla de... y nosotros... Y cuando llega la autoridad nos dice, oye, ¿y tu comité de ética? ¿Y tu sí, comité de auditoría? Ah, chirrionas. ¿Cuáles? Pues los que dicen tu código de conducta que tienes, total. ¿no? Ujú. Sí, sí, Entonces, sí, ojo, no, no tiene, o sea, tienes toda la razón del mundo, no estamos descubriendo el hilo negro. Hay exactamente, un ese es el montón, o acuerdo. sea, si tú le tecleas código de ética, modelos de código de ética, ¿no? O de conducta, te va a hacer un desplegado impresionante. Sí, Entonces, total. se trata de revisar lo que hay y adaptarlo a lo que somos. Punto. Y por ahí empezamos. Pero es muy sencillo realmente. En ese sentido, el que podamos tomar acciones puntuales, prácticas y sencillas que nos van a ayudar y que tengamos eventualmente la asesoría o guía externas de expertos como nosotros para validar que vamos por la línea correcta, ¿no? Y eso Sí. tampoco es caro. O sea,
el que nosotros de Justo. pronto hagamos una evaluación y te digamos, oye, pues mira, estoy evaluando tu sistema, creo que puedes mejorarlo de esta manera, tampoco te va a costar un ojo de la cara. Y también preguntarnos qué es caro, porque si no lo hago, ¿cuánto me va a salir en vez de invertirle ahorita unos Es un riesgo. pesitos? Ese es Exacto. el, Entonces, ¿no? ¿qué es caro? ¿No? O sea, cuestiónate qué es caro. El no, híjole, es que aplicar la NOM 35 ahorita me sale en X miles de pesos, pero no aplicarla y que me caigan, me sale en tantos miles, miles, La miles de multa me va a pesos. salir, Ajá, claro, exactamente, ¿no? exacto, total. Entonces, bueno, pues en esta parte del, ya revisamos cuáles son los riesgos legales. También es importante el tema de la seguridad y ciberseguridad hoy por hoy. No lo podemos dejar de lado, porque no necesitamos ser expertos tecnológicos, pero la exposición digital es real. La usurpación de identidad es real. El phishing es real. El robo de datos empresariales es real. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso y ahí es cuestión también de invertirla en una pequeña asesoría de, oye, ¿qué hago? ¿Cómo pongo, o sea, qué Total. firewalls, qué protecciones? En fin, tenemos que tener claro cuál es nuestro inventario de datos, porque tomemos en cuenta que hay una ley de datos personales en posesión de particulares que incide también en este tema y tenemos que cumplirla, ¿no? Ujú. Riesgos de terceros. ¿Cómo controlo a mis terceros, proveedores, gestores, a mis comisionistas? Ojo, Híjole. porque volvemos al punto, la empresa tiene un riesgo de responsabilidad penal y los terceros de pronto hacen cosas para ganarse la comisión o para ganarse el contrato que nos ponen en una situación de riesgo. Entonces, ¿cómo damos de alta a nuestros proveedores o a nuestros terceros? ¿Cómo validamos su situación fiscal? Que tengamos un buen contrato. Por ejemplo, ¿saben en qué también vale mucho la pena invertirle? En un buen contrato, en un buen contrato de Sí. servicios, en un buen contrato laboral, en un buen contrato comercial. Páguenle al abogado para que les dé, o se los elabore o se los revise. Porque de pronto, cuando ya entramos en una contingencia de un litigio y todo, es que yo quise decir, es que no decía, o es que no tengo contrato, para empezar, ¿no? Se complica mucho el tema. Cuentas Total. bancarias. ¿Cómo voy a manejar la entrega y evidencia? Y esto le pega al tema de materialidad. ¿Cómo autorizo los pagos? Y si hago una evaluación de mis terceros aliados, proveedores, comisionistas, socios, etcétera, asociados, ¿no? Y esto es materia de un par de políticas de 3 hojas también que podemos elaborar y con que se las comunicamos a nuestros terceros aliados, asociados, proveedores, junto con nuestro código de conducta y vamos generando ya una plataforma de comportamiento y de integridad. Porque al final del día, la empresa, hay una realidad jurídica. Muchas de las cuestiones que estaban a cargo de la autoridad las ha transferido como una obligación hacia el particular. Ejemplo, beneficiario controlador, ejemplo, persona políticamente expuesta. Ese tipo de cosas de pronto obligan al empresario en la iniciativa privada a tener que pedir información sensible que de pronto dices, oye, pues yo no debería estar en obligación de, oye, dame tu estado de cuenta bancario, con 6 meses, ¿no? Oye, es que resulta ser que si tú evalúas que este proveedor puede o este cliente tiene cierto nivel de riesgo, pues estás obligado a hacer una evaluación más profunda y entonces pedir más información. Entonces hay cosas que uno dice, oye, ¿por qué esto a lo mejor es materia de que la autoridad debería estarlo revisando, no yo? Sí, pero la realidad es que estamos obligados y si no lo hacemos, no solamente nos ponemos en una contingencia operativa ante el cliente o el proveedor, sino también jurídica ante la propia autoridad. Ujú. Entonces, en ese sentido, em, implementar este tipo de controlitos ya establecen un mínimo. También recordamos que la ley nos va a establecer controles mínimos, estándares mínimos. Entonces,
¿Qué te dice, por ejemplo, el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Que la persona es penalmente responsable cuando se compruebe que no se establecieron los controles mínimos para evitar el ilícito. Bueno, pues entonces salgámonos de esa situación de riesgo e implementemos los controles mínimos. No Ujú. se trata de que tengamos supervisor del supervisor del supervisor para ver que efectivamente ninguno de ellos cometa fraude. Se trata de que haya un código de ética, se trata de que haya políticas y procedimientos que establezcan cuáles son Claro. las responsabilidades de cada uno de ellos. Y que si el fulanito de tal resulta que se dedicaba a extorsionar a través del teléfono del celular asignado a la compañía, puta, qué mal, ¿no? Pero no es responsabilidad de la empresa. Entonces, Ujú. lo reporto, coadyuvo a la autoridad y me salgo, ahí es donde estoy evitando el riesgo, me salgo de la situación de riesgo. ¿De acuerdo? Total. KPIs, indicadores de riesgo y indicadores Mm. De performance. de idoneidad para la dirección. Ujú. Fiscal. Ahí les estoy dando un ejemplo. Ustedes pueden también como hacerlo claramente, ¿no? Pero fiscal, pues el porcentaje de pagos que estás realizando a tus proveedores sin tener sus expedientes completos. Sí. Laborales, que, que estés haciendo tus altas y tus bajas del IMSS conforme las tienes que hacer en tiempo y forma, ¿no? Que no estén fuera de plazo. Tus clientes, el buzón de queja, cuáles son los reclamos críticos abiertos, tu cartera vencida, de acuerdo a tus evaluaciones de flujo. Datos, usuarios con accesos no revisados, por ejemplo. Si yo le permito a mis empleados conectarse remotamente, si no, todas esas cositas. PLD, expedientes incompletos, que le pega a la parte fiscal si se dan cuenta, ¿no? Es por darles una idea. Gobernanza mínima. No necesitamos comités sofisticados, nomás necesitamos juntas em, productivas, con responsables claros y acuerdos que se documenten. Si no se documentan, no existe. Total. Reuniones semanales, 45 minutos, ¿no? En donde también en mi matriz de Excel, en estas responsabilidades, fechas de cumplimiento, 45 minutos, un día a la semana. Si nos obligamos a respetar ese tiempo, eventualmente ya se vuelve parte de, ya sabes que todos los viernes, todos los miércoles, todos los martes tienes junta y ya la traes programada en la cabeza. Ya sabes que no puedes programar nada en ese momento porque ya lo traes en la cabeza Ujú. y solamente faltas de manera extraordinaria y en su caso a lo mejor envías a alguien que te sustituya, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa en la gobernanza mínima? ¿Qué hace la dirección? Aprueba el apetito y los top 10 que les estaba yo comentando. Los responsables de cada riesgo coordinan sus matrices y su evidencia. ¿Qué hacen las áreas como área, como departamento? Ejecutan los controles. Los asesores externos, ahí están, jugamos nosotros su papel. Validamos. Danos chance de revisar que lo que estás haciendo está bien. Te lo validamos y te decimos cuáles son tus brechas. La parte del patrimonio de familia. De verdad, tampoco es tan complicado establecer un protocolo de familia. Nomás es sentarse a darle una pensada. Y podemos hacer muchas cosas para proteger, apoyarlos en estructuras de protección patrimonial y de protocolos de familia, ¿no? No son cuestiones, los modelos pueden ser muy creativos, pero desde la parte jurídica ya hay muchas herramientas de las cuales podemos echar mano para empezar a hacer una protección patrimonial. Total. Un reporte ejecutivo mensual de una página, no necesita exceso dos, ¿no? Y así. ¿Cuáles son tus top riesgos? ¿Cuáles son las acciones que ya se te vencieron? ¿Por qué no las implementaste? Es decir, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bla, 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 para ajustar, coordinar, ver qué se tiene que hacer para que efectivamente suceda. ¿Cuáles alertas nuevas surgieron y cuáles son las decisiones requeridas? Y así lo presentas. Ta, 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 ta. ¿Qué tenemos que hacer? En tu Total. reunión de 45 minutos operativa, le dedicas 10 minutos a esta parte, 15 a esta parte de riesgos, ¿no? Ujú. Tus planes de acciones. Esto es, eh, em,
Teoría administrativa 101 para todos mis colegas administradores, ¿no? ¿Cuál es el proceso administrativo? Planeación, organización, desarrollo y seguimiento, ¿no? ¿Y y siempre nos han dicho cuál es la parte más importante en ese proceso? La planeación, porque la ejecución ya es Sí. mucho más fácil. Cuando ya sabes qué tienes que hacer, cuáles son tus recursos y cómo lo vas a llevar a Ujú. cabo, la implementación es muchísimo más sencilla, ¿no? Entonces, nada más, mis consejos, pues que evitemos acciones ambiguas como revisar, mejorar, regularizar. ¿Qué quiero en concreto? Quiero esto, ¿no? Hay que usar verbos verificables. Emitir el reporte mensual en estos términos. Actualizar la política de tal. Firmar, no sé qué, capacitar, bloquear, registrar. O sea, acciones específicas, ¿no? Porque si yo le digo a X persona, oye, mejórame tu texto, Claro, oye, pues ¿qué le mejoro si chat GPT ya me dijo que está perfecto, total. ¿no? Ojo. Ujú, Y esto también es una tablita de Excel, señores. Riesgo, acción, dueño, fecha, evidencia, estado. Punto, ¿no? Ahorita, por ujú, ejemplo, tenemos así inminente ya la entrada en vigor del tema del registro de asistencias biométricos, ¿no? ujú. Ya es obligatorio para el año que viene. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes ya están revisando la implementación? Porque entre más se acerca la fecha, más aumenta el riesgo de que no cumplamos en tiempo. Sí, ¿Qué me explicó? Nomás sí. hay. Mis top 10. 10 quick wins. 10 ganancias rápidas de bajo costo. Actualizar los poderes, formalizar contratos claves, crear carpetas digitales de evidencia fiscal y contractual, inventarios de obligaciones legales por giro, estoy en cumplimiento o estoy en incumplimiento, eso es bien importante, porque en temas de riesgos y en temas de compliance no hay medio cumplo, cumples o no cumples, punto. No hay, me apego a la norma o no lo hago, se acabó, no medio cumplo, porque a la autoridad no le interesa si medio cumpliste, ¿no? Punto. Avisos de privacidad, altas y evaluaciones básicas de proveedores críticos. ¿Qué pasa si yo dependo de un solo proveedor y ese proveedor me queda mal? Ya Ujú, bailamos con la ujú. más fea. Sí, sí. Matriz top 10 con responsables y fechas. Canales simples de reportes de irregularidades. Un correo electrónico, un responsable en recursos humanos o el propio director. No lo sé, pero es muy simple. Políticas de confianza. Esta también, por favor. Dentro de nuestro código de conducta, consideramos tener una política de conflicto de interés y partes relacionadas. Nunca las consideramos y son bien importantes. Sí. Revisión de accesos, contraseñas y respaldos. Cada cuando estoy obligado a que sistemas me hagan mi respaldo. Todas esas, aplícalas. Estas 10, revisa cómo las tienes implementadas. Si ya las revisaste, si las has actualizado, y te puedo asegurar que vas a encontrar cosas que son susceptibles de mejora. Híjole. Carpeta de evidencias. Defensa. ¿Por qué les digo que esto es importante para la defensa? No se trata que lo llevemos a la perfección, pero si tenemos los elementos, vamos a tener una mejor posibilidad de defensa ante cualquier contingencia ante la autoridad. La evidencia debe poder reconstruir qué se decidió, quién lo probió y con base en qué. Si nosotros respetamos esos tres parámetros, podemos empezar a establecer que nuestra evidencia es eficiente. Y ahí les dejo también, ¿qué debe contener mis carpetas de evidencia? En la parte societaria, pues mis gobiernos corporativos, mis poderes están actualizados, ya revoqué poderes a gente que ya ni trabaja en la empresa, o sea, están actualizadas, ¿no? Las fiscales y contabilidad, mis clientes, proveedores y terceros, PLD. Oye, no me cuesta nada, por ejemplo, el que también igual, a lo mejor anualmente. Oye, sí, revísame si soy sujeto de actividades vulnerables y estoy en cumplimiento o no. Oye, a ver, vamos a revisar rápidamente y te emito un dictamen. Oye, no eres actividad Ujú. vulnerable y no estás sujeto a estas obligaciones. Oye, sí necesitas evaluar esto, ¿no? Sí.
Contratos y entregables, la parte de laboral, seguridad social, mis comité de riesgo de seguridad, higiene, de compensaciones y salarios, o sea, que tenga yo mis carpetas bien integradas, mi reglamento interior de trabajo actualizado y registrado, estoy aplicando las NOMs que me corresponden, sí o no, REPSES, estoy revisando bien el REPSE, estoy cumpliendo con el REPSE, soy REPSE, para empezar, ¿no? Para entrar. Total. Datos personales, planes de acción y seguimiento. Y ahí, como siempre, les pongo regla de oro. Ninguna decisión crítica se toma sin soporte documental mínimo. No es al dedo, no es al yo creo, no es al luego lo vemos, no te preocupes, yo lo resuelvo. No. ¿Ok? Errores que hacen fracasar el modelo. Rápidamente. Copiar manuales, lo que platicábamos, sin Ujú. adaptar, ¿no? Crear matrices con 80 riesgos y cero responsables. Total. ¿No? No vincular riesgos con procesos reales, crearme riesgos que ni siquiera le aplican a la empresa. Oye, ¿qué pasa si nos va, o sea, es un riesgo real para la empresa? No, entonces, ¿para qué lo pones? ¿No? Oye, es que si fulanito se divorcia, ¿qué voy a hacer? ¿Me afecta? ¿Para qué lo pones? ¿No? Eh. Confundir política firmada con control funcionando. No es lo mismo, es lo que decía, tener un alterón de papeles ahí, sí está súper bonito, pero nadie lo sabe, nadie lo conoce, nadie lo ha leído y nadie lo implementa. Entonces, hay que vivir lo que nosotros vamos a implementar, hay que implementar. O sea, hay que verdaderamente empezar a revisar qué se esté haciendo. No involucrar al dueño o la familia en decisiones críticas, especialmente cuando somos pymes. Ujú. Em, no establecer qué conflicto familiar podría afectar decisiones de negocio. Eso es bien importante. Ujú. ¿Qué controles se cumplen de palabra, pero no tenemos evidencia documentada de que se cumplen? Y, ay, perdón, me Sí, sí. aventé, Te perdón. mete. Luego, no involucrar al dueño, no asignar presupuestos. Como les digo, ahorita están muy en Ujú. tiempo de asignar un presupuesto chiquitito, o sea, ¿no? Ujú. Chiquito pero suficiente para actualizaciones societarias de principio de año, ¿no? Y medir demasiados indicadores irrelevantes, que va de la mano. Ahora, esto consideran, el modelo debe quitar incertidumbre, no añadir cargas administrativas. Inútil. Total. Ahora Totalmente. preguntas, ahora sí, perdón, que me ahí mezclé. Preguntas para la junta de dirección, para el director general, para el socio mayoritario. ¿Qué riesgo me podría cerrar la empresa en 90 días? O sea, esto me ayuda a ir generando Ujú. mi matriz de riesgos. ¿Qué riesgo depende de una sola persona? ¿Qué pasa si solamente tengo un proveedor? ¿No? ¿Qué obligación legal no vamos a poder probar? Porque no tengo documentos, porque no tengo esta, ta, ta, ta. ¿Qué cliente o proveedor nos expone más? ¿Qué conflicto familiar afectaría las decisiones de negocio? ¿Qué control se cumple de palabra pero no se tiene evidencia? ¿Y qué se necesita decidir hoy para bajar la exposición? O sea, ¿cuáles son mis riesgos urgentes? Ujú. Entonces, la idea, pues claramente no es que eliminemos el riesgo, es saber cuáles tenemos, cuáles aceptamos y cuáles vamos a corregir, Ujú. ¿no? Oye, es que el conflicto, que mi mamá y yo nos peleamos, pero pues no puedo cambiar de mamá, Ujú. ¿no? Nomás como minimizo el impacto, por ejemplo, ¿no? Y mi mamá es mi socia o está involucrada en el negocio, whatever. Total. Sí. Con eso concluiría yo la presentación. Creo que esta presentación a mí me animó mucho, la verdad, cuando la estaba haciendo, porque creo que es una cuestión muy práctica que podemos hacer de manera muy rápida. Nos asesoramos con CIA, con nuestros proveedores de IT y cosas por el estilo, rápidamente. Oye, ¿cómo ves lo que estoy haciendo? Y creo que podemos hacer cosas padrísimas. Estamos muy en tiempo para empezar a ver que de esto podemos aplicar para el año que viene y empezar a Ujú. trabajar de otra manera. ¿Qué beneficios vamos a tener? Yo creo que si no podemos percibir de estos ejemplos el beneficio inmediato que podríamos tener, hay que hacer la evaluación de riesgos, porque entonces no estamos viendo exactamente Claro. dónde está nuestro negocio. Y creo que justo pensar que no hay riesgos en nuestro negocio es uno de los riesgos.
este proyecto, esta dinámica de realizar una evaluación de riesgos debe de ser parte de las actividades del negocio que se vuelvan alguna revisión semestral o anual, así como hacemos nuestra planeación de presupuestos de manera anual, también debemos de hacer una radiografía de cómo está la empresa, porque los riesgos van cambiando conforme va madurando y va cambiando la empresa. Ya tal vez ya cambiamos ya hubo alguna sucesión y entonces la administración o liderazgo es diferente, la versión al riesgo es diferente, ya abrimos alguna línea de negocio que no hemos aterrizado en procesos, evaluado justo los riesgos de proveedores, del KYC, la rotación del personal es constante y tenemos que revisar cómo está pues todo el tema laboral de nuestra empresa. Entonces, una vez no basta, tiene que convertirse en una acción continua de mejora, donde una vez analizado, nada más te va a dar la radiografía del momento, de las acciones inmediatas o a corto o mediano plazo a realizar, pero no es algo que digas, uff, ya lo hice, hace 10 años lo hicimos, estamos en check, ¿no? Hay que disciplinarnos para integrarlo a nuestras actividades porque es como hacernos un check-up médico, ¿no? No puedes decir, no, sí, es que me lo hice hace 2 años, estoy perfecta. No, espérate, o sea, es que como que, Y las empresas son organismos vivos ujú, y las herramientas que le permiten crecer y mantenerse deben ser igualmente tan vivas como la propia empresa. O sea, ujú. están igualmente vivas. Entonces deben irse adaptando, deben irse creciendo, deben irse especializando. En un momento puede que no tuviéramos necesidad de cierta política, pero después vemos que sí la tenemos. Así es. Y las mismas autoridades van haciendo reformas y exigencias de las cuales tenemos que ir haciendo el compliance poco a poco. No nos exime, como dices, el ignorarlo, no nos exime de cumplirlo. Y pues, como mencionaste, beneficiario controlador, nuevas aplicaciones de NOMS en tema laboral, requisitos fiscales. Hay que estar al día. Y para eso hay que ver dónde no estamos cumpliendo, porque así es esto, así es esto. Ir cambiando, el entorno va cambiando. Hace poquito tuvimos un webinar con Regina Cepeda que nos hablaba de toda la inteligencia artificial y pues todo Claro. esto es una oportunidad Claro. y un riesgo. Entonces, pues lo vas a aplicar o no lo vas a aplicar, analicemos, ¿no? Entonces, no es opcional, es más bien, me parece valiosísimo todo este contenido más bien cómo lo hacemos, cómo se simplifica para que no sea un tema inalcanzable, ¿no? Todo lo tenemos in-house. Todas las personas que nos están viendo aquí, todos los dueños de negocio, ya tienen las herramientas para hacerlo adentro. No lo Sí, dejen para más tarde. aquí rápidamente me voy a dar Ujú, para leer dos comentarios. El primero es de Alicia Chávez, que nos comenta que el riesgo de sucesión es también súper importante en las pymes, empresas pequeñas, familiares y hasta grandes. Yo te puedo decir, Alicia, efectivamente conozco grandes contribuyentes que tienen un esquema y un corte familiar y las ujú. decisiones las toma la familia. Y el tema es que hay que ser realistas, no podemos ser románticos en este tema. Por ahí bien dice la filosofía popular que las familias se conocen cuando se reparte la herencia. Funciona exactamente igual, ¿no? O sea, resulta ser que los hermanos son super hermanos hasta que empiezan a ver temas de poder, de toma de decisiones y de manejo de dinero que les afectan, ¿no? Ujú. Porque además Sí, tenemos que tomar en cuenta, y hay conceptos súper interesantes en este sentido que tienen que ver más con el aspecto empresarial, pero eh, si no hacemos, por ejemplo, en este tema de sucesión, un genoma empresarial, que es el que nos determina cómo se manejan las relaciones de poder en la empresa. Porque de pronto nos damos cuenta que quien tiene verdaderamente poder en la empresa es la asistente de dirección, porque es ujú. la que determina quién tiene acceso al director y en qué momento, y cómo le llega la información al director, por ejemplo, Sí, sí, ¿no? O sea, nosotros pensamos que el director general es el que toma decisiones y realmente el que toma las decisiones es el gerente de administración o sí, de total. compra, Ujú. ¿no? Sí, Entonces, ojo ahí, esas cosas son sí. bien importantes porque las relaciones de poder no se manifiestan en un organigrama. Ujú. Y lo mismo sucede cuando hablamos de las sucesiones y tenemos a nuestra familia trabajando en el negocio. Total. ¿Por ¿Y qué? sabes qué?
Nada más déjame terminar esta idea y te voy a decir un ejemplo bien claro. Resulta ser que nosotros pensamos que el hermano, que es el director de ventas, pues es el que decide cómo debe ir el departamento y nosotros nunca tomamos en cuenta que el director, mi hermano, llega todas las noches a platicarle a su esposa Ujú. cómo está la operación. Y todo lo que le dice la esposa es lo que el director de ventas llega e implementa. Hay que contratar a la esposa mejor. ¿Quién toma las decisiones? La esposa, Total. ¿no? Sí. Ahí está. Sí, y creo que dentro de esta parte de sucesión muchas veces justo estas relaciones que son tan complicadas y sobre todo con la familia y la familia extendida y toda la familia que no se ve en el organigrama, pero hay cosas que son inevitables, ¿no? O sea, a veces planeamos nada más que el riesgo es cómo vamos a heredar el liderazgo, pero hay cosas inevitables como la muerte, ¿no? Y tenemos que prepararnos. O una Es incapacidad total, por ejemplo. total, es justo, son situaciones que son muy incómodas de pensar porque nadie quiere pensar en cuando ya no va a estar, pero ¿qué pasa si de repente no llegas a viejo y mueres de causas naturales o a vieja, sino de repente una incapacidad, como dices, total, o algún accidente, ¿no? ¿Qué pasa con la empresa? ¿Cómo va a reaccionar? Hay seguros especializados para este tipo que protegen al hombre clave, así se llaman estos seguros, que los protegen y entonces decir, ¿qué tanto mi empresa depende del liderazgo de esta persona? ¿Y qué pasa si no me da tiempo de hacer una sucesión planeada? ¿No? Claro. Puedo contratar algo que me Transfiere proteja el para riesgo, hacer. Exactamente, exactamente. ¿no? Entonces, Claro. bueno, creo que hay muchas cosas que evaluar, ¿no? En este Ya tema. nada más leo el comentario de Moisés Sí. para no dejarlo. Dice, en este momento que vivimos con la tecnología, pregunta, ¿conocen algún sistema en el mercado para la identificación de peligro, análisis y evaluación de riesgos, definición de controles, acciones correctivas, preventivas, seguimiento, revisión y mejora? ¿O nos podríamos apoyar en la inteligencia artificial? Las dos vías pueden ser un cambio, como lo acaba de decir Pau, la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, bien utilizada. También hay varios softwares en el mercado y varios especialistas, como una servidora en evaluación de riesgos, que podemos ayudarlos a establecer desde controles tan sencillos como los que acabamos de revisar, hasta situaciones de modelos de evaluación de riesgos más complejos, dependiendo del negocio, ¿no? Ujú. Entonces, em, pues es nada más como echarle ahí una Y yo creería que navegadita y sí ya. hay plataformas y Sí, claro. sistemas especializados en Es más esto. cuestiones, hay que investigarlo nada más un poco. Exactamente. Nosotros podríamos también recomendar algunas. Ujú, Como les digo, hay modelos cuantitativos, hay modelos cualitativos. Podemos adoptar un modelo Monte Carlo, un modelo situacional, en fin, ¿no? Un modelo de acuerdo a la actividad o al riesgo, en fin, hay, ujú. hay varios, Sí, hay la idea varios. es saber que aunque esto tiene un costo, se puede hacer de manera interna antes de escalar a algo más completo, que qué bueno que pensemos en temas de sistemas y todas más completos porque se quiere evaluar el riesgo de manera, digamos que muy, muy completa. Sin embargo, no creamos que solo dependemos de estas herramientas Exacto, para poderlas analizar porque la información ya la tenemos en nuestro equipo y en nuestra experiencia. exacto. Pues bueno, con esto doy por concluida nuestra charla, nuestro cafecito Ujú. empresarial del día de hoy. Sí. Ahí les estamos mostrando en pantalla cuáles van a ser los siguientes webinars y las fechas para que lo tomen en consideración y puedan acompañarnos. Y nos reiteramos, estamos de verdad a sus órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias, Un Al. abrazo a todos. Cuídense mucho. Excelente miércoles. Bye bye. Bye.